Antes que nada, quiero disculparme ante vosotros, seguidores del podcast de Linux Hispano, mi ausencia durante estos días de no publicar absolutamente nada, simplemente una felicitación de Año Nuevo, y os voy a explicar simplemente la razón, y es debido a los exámenes de febrero que han sido bastante duros y me han llevado a tener que estudiar muchísimo y a dedicarle poquísimo tiempo a una de mis aficiones favoritas, que es esto, poder hacer números del podcast. Como habéis visto, no he podido publicar absolutamente nada, por eso quiero disculparme ante vosotros, oyentes, y que sepáis que todavía sigo en pie, quizás no con la periodicidad que me gustaría, pero que sepáis que sigo y seguiré publicando nuevas ediciones e intentaré mejorar poco a poco tanto mi habla, como algunos me decís, como mi forma de expresarme y el contenido. Creo que este contenido de esta edición es muy interesante. Y como sigue siendo habitual en esta nueva estructura, en esta estructura del podcast, primero voy a hacer una crítica, una opinión personal y después seguiremos con las noticias. Y es que, sí, seguro que os habréis enterado, voy a comentar dos noticias que me parecen muy interesantes. Y la primera de ellas es sobre las declaraciones. Bueno, las dos noticias tienen que ver con dos declaraciones. La primera de ellas es la que hace Linus Torvalds, y es que está en contra de rechazar las distribuciones Linux en una sola para que cojan mucha más fuerza, ¿no? Lo que es el sistema GNU Linux. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo con él, y yo creo que la mayoría de vosotros me juego el cuello a que vosotros también pensáis lo mismo. Bueno, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo y me gustaría escuchar sus razones. Pero yo voy a explicar las razones por las que para mí Linus Torvald lleva el 100% de la razón. La primera de ellas y la más básica es la competencia sana entre las propias distribuciones. Si tuviésemos solamente una distribución, nada más que es obvio que nada más que se preocuparía por mejorar a sí misma y solamente competir con Microsoft Windows. La posibilidad de que haya competencia tanto en las propias, no solamente con Windows, sino en las propias distribuciones, hacen que incluso disfrutemos de varias ventajas que nos proporciona la competencia entre un mismo producto. O sea, la competencia de varias empresas de un mismo producto. Y el ejemplo más claro que veo yo, claro, es KDE y Genome. Está clarísimo que son dos escritorios diferentes y luchan sanamente, quiero pensar yo, aunque algunas veces por ciertas declaraciones y ciertos comentarios no lo parezca, pero compiten sanamente por adjudicarse mayoritariamente los escritorios de distribuciones Linux. A mí personalmente me gustan las dos, incluso XFCE, pero claro, yo estoy hablando de las dos más importantes. Y se ve claramente, lo sabréis perfectamente, la competencia que tienen estas dos. Ahora, si nada más que hubiese una, pongo en duda que se hubiese llegado a mejorar tanto como se ha mejorado hasta ahora. Y no solamente me refiero al aspecto de escritorio, sino a otros muchísimos aspectos. Linux tiene que competir en sí mismo. Y no solamente en sí mismo, sino también con Windows. Hasta ahí mi opinión básica, simplemente decir la razón, que es la competencia, que para mí es algo básico para hacer mejorar un producto, tanto en este aspecto como en otros de otro tipo, en cualquier empresa, es algo básico, es algo fundamental. Pasemos ahora a la siguiente noticia, a la siguiente declaración, una opinión que a lo mejor puede resultar un poco extraña para algunos, pero tiene que ver con las declaraciones de Mark Zuckerberg, que alaba Windows 7 y que espera una lucha limpia contra Ubuntu. Muchos, no sé muchos, vamos, aquí sí que encuentro división de opiniones, ni mayoritarias ni minoritarias. Yo soy de la opinión de que cuando un producto es bueno, es bueno. Y si Windows 7
no he tenido todavía la ocasión de probarlo. Si Windows 7 es superior en algunos aspectos, es más eficiente, es más rápido, ejecuta más rápido ciertos aspectos que no son capaces de Linux, incluso ahora que le va a poner un repositorio, se escuchan los rumores de un Windows App Store, como los repositorios Linux, pues si es un mejor producto que Linux, pues hay que alabarlo. Yo estoy con Suderworld y eso va a hacer mejorar a la propia Linux. Si Windows mejora, nosotros tenemos que mejorar. Eso es lo que dice Suderworld y eso es lo que pienso yo. Y esa es la cuestión principal, ¿no? Saber hasta qué punto es capaz de Ubuntu superar a Windows 7. En muchos puntos todos sabemos que le supera. Pero yo creo que es una simbiosis perfecta, porque si bien las distribuciones Linux cogen ciertos aspectos de Windows, copian, sé que os puede sonar mal, pero copian, igual que el Windows copió a Apple, otras muchas cosas, y todo el mundo copia de todo el mundo, es verdad que Windows 7 copia de Linux de los repositorios. Pero bueno, esto hace sino mejorar tanto como a Windows como a Linux. Y madre mía, que me estoy extendiendo mucho en esta, en esta opinión, pero vamos, son opiniones básicas que seguro que la habréis escuchado y que me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber que si queréis comentarlo en el correo, que es podcastlh@gmail.com, o si queréis en la misma página www.linuxhispano.net/podcast. Y nada, vamos ya con las noticias. Decir que que nada más escuchándome me veo muy desentrenado. Voy a tener que ponerme las pilas. Y nada, comenzamos. El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Bueno, empezamos con la primera noticia y es que ya ha sido liberada Debian GNU Linux 5.0 denominado Lene. Y es que ayer, 14 de febrero, Día de los Enamorados, fue anunciada por fin la versión 5.0 de Debian GNU Linux bautizada en clave como Lene, después de 22 meses de intenso trabajo del equipo de desarrollo. Y casualmente, justo ayer se emitieron en una famosa cadena de televisión española Toy Story 1 y 2, las películas cuyos personajes dan nombre a las versiones de Debian. Se trata de una nueva edición estable de la distribución de GNU Linux, disponible para ser instalada en 12 arquitecturas diferentes utilizando cualquier soporte, como DVD, CD, memoria USB o incluso la propia red. Desde que nació el proyecto en 1993, Debian se ha caracterizado por ser una distribución creada de forma extremadamente cuidadosa y mantenida concienzudamente, con rigurosos procesos de desarrollo y pruebas. Esa es una de las grandes razones por las que hay tantas distribuciones importantes basadas en Debian. En esta nueva edición, Debian incluye los entornos de escritorio KDE 3.5, Gnome 2.22, XFCE 4.4.4, LXDE y GNU Step. El servidor X se configura automáticamente en la mayoría de los ordenadores, tras la inclusión de Xorg 7.3, y se ofrece soporte total para lectura-escritura en particiones formateadas en NTFS. Además, incluye las últimas versiones estables de la gran cantidad de aplicaciones que vienen con Debian, así como complementos para poder visualizar Flash directamente o mejores y más completas traducciones del sistema y del gestor de paquetes. Debian Lene ya puede descargarse de diferentes formas desde la sección de descargas de la página oficial, donde se encontrarán también las instrucciones y consejos necesarios. Los usuarios de la versión anterior pueden actualizarse automáticamente desde el gestor de paquetes.
Seguimos con la siguiente noticia que trata sobre lo que comenté antes, y es que Shuttleworth alaba a Windows 7 y espera una lucha limpia contra Ubuntu. El director ejecutivo de Canonical, que financia la distribución GNU Linux Ubuntu, da la bienvenida con alabanzas a la llegada de Windows 7, del que espera que ponga fin a una situación incómoda con una lucha limpia, especialmente en el mercado de los netbooks. La situación incómoda a la que Shuttleworth se refiere viene derivada de la estrategia agresiva de Microsoft, que está regalando a los OEM licencias de XP, dándose el paradójico caso que un equipo con Ubuntu cuesta más que el mismo modelo con XP, un sistema operativo oficialmente muerto, pero que se ha revivido tras el fiasco de Vista y para frenar la presencia de Linux en los netbooks. Con la llegada de Windows 7, Shuttleworth supone que Microsoft cobrará licencia a los fabricantes por lo que verdaderamente cuesta el desarrollo de un sistema operativo durante 3 años y cientos de empleados. De esta forma, se abriría una lucha limpia por características y capacidades y no basada en el monopolio y dominio de que Microsoft tiene en el mercado de sistemas operativos en ordenadores de consumo. Shuttleworth indica que ha estado probando la beta de Windows 7 y que le ha parecido un buen sistema. A esto es lo que me refería antes. Y textualmente dice lo siguiente: creo que va a ser un gran producto en el que se ha puesto atención especial en la experiencia de usuario. Linux tendrá que elevar su apuesta para hacerle frente y estamos preparando Ubuntu 9.04 para abril y 9.10 en octubre para ello. Seguimos con la tercera noticia que dice así: Torvalds rechaza unificar las distribuciones Linux. Parte de la comunidad Linux piensa que una forma de impulsar su crecimiento sería aunar esfuerzos unificando las distribuciones, ofreciendo máximo un par de ofertas. Linus Torvalds, creador de la primera versión del núcleo Linux, rechaza de plano esta propuesta. A pesar del indudable avance de uso de Linux y de la oferta, aunque limitada, que está ofreciendo los fabricantes, especialmente en el mercado de los netbooks, es un hecho que el sistema no consigue despegar como la comunidad desearía, a la vista de las últimas estadísticas. De aquí la propuesta de unificación de esfuerzos y recursos para ofrecer a fabricantes y usuarios un número más reducido de distribuciones más fáciles de soportar y mejorar. Torvalds no está de acuerdo, explicando que no solo es bueno la multiplicidad de versiones, porque creo que es absolutamente necesario, indica Linus. Curiosamente, el argumento de Torvalds es similar al de Microsoft a la hora de ofrecer múltiples versiones de cada sistema operativo. Tenemos cientos de distribuciones, dice textualmente, que son necesarias para cubrir las necesidades de los diferentes mercados y una sola distribución no cubriría todos ellos. Y continúa Linus diciendo: la competencia es saludable para el conjunto de Linux. Ahí yo estoy, un servidor está completamente de acuerdo. Sigue así: es honesta y permite la comparación entre ellas. Recalca Torvalds, aunque reconoce que puede parecer que la situación actual con cientos de distribuciones puede parecer, según él, desordenado y complejo y limitar su expansión. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que es factible la creación de un par de distribuciones unificadas, por ejemplo, por las comunidades y desarrolladoras oficiales? ¿O creéis que ayudaría a aumentar la implementación de Linux? ¿Es suficiente con mantener un kernel común? No sé, son muchas preguntas que yo creo que sinceramente, como ya dije, que para mí cuanta más competencia mejor. Y seguimos ya con la última noticia, que
ya está disponible la beta de Mandriva. Simplemente es una aclaración muy breve, y es que ya está disponible esta versión beta de la versión que actualizará Mandriva 2009.0. Incorporará versiones actuales de los sistemas de escritorio, además de muchas características nuevas. La novedad es que integra la nueva versión, insistimos que aún en fase beta, de Mandriva son KDE 4.2, Genome 2.25.90, Speedboot, un novedoso, que me resulta muy interesante, un novedoso sistema para ahorrar tiempo durante el arranque, LXDE, XFCE 4.6 RC1, Qt 4.5.0 RC1, OpenOffice 3.0.1, el kernel nuevo 2.6.28 y X.org 1.5.99.902. Ya está disponible para su descarga y posterior testeo en versiones gratuitas DVD de doble arquitectura, x86 de 32 bits y x86 de 64 bits. También está en 2 CDs versión KDE o Genome, ambos solo de 32 bits, y también en versión Live CD instalable de un solo CD para Genome o KDE. Al ser versión beta hay algunos problemas conocidos, por lo que si queréis probarlo os remitimos a la página en la que se relatan dichos problemas. Lo podéis ver en el guión. Y bueno, esto es todo en esta edición del podcast. Espero que os haya gustado el retorno. He notado que no he estado muy fino en algunas ocasiones. Y me gustaría que siguieseis criticando, haciendo sugerencias y comentando todo lo posible. Estoy intentando mejorar lo máximo posible y que poco a poco seamos más. Así que un saludo, os dejo con esta canción, Point of No Return. Y nos vemos hasta dentro de muy poquito. Gracias por seguir ahí.